Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, este tema número 2 que voy a dar se titula Un siervo de Dios con corazón de amigo, parte número 1. No me gusta mucho hacer esto, pero la cantidad de información es demasiada. Es muy grande esta parte de este personaje que vamos a ver el día de hoy. De hecho, ya lo vimos en otra predicación, pero tocaron otro aspecto de este personaje. He decidido fraccionar este tema porque es importante y no quiero que se me vaya a escapar nada que tenga que ver con la enseñanza acerca del corazón de este personaje. El título, para quien no ha notado y lo gusta anotar, es Un siervo de Dios con corazón de amigo, parte número 1. Y vamos a situarnos rápidamente en Santiago, capítulo 2, verso 23. Y ahí va a descubrir de quién vamos a hablar. Santiago, capítulo 2, versículo número 23. Cuando lo tenga, dígame amén. ¿Todos amén? Santiago 2, sí está en su Biblia, Sí está. ¿O quién dice, no está? Está leyendo el libro del Mormón a lo mejor. Si lo busca ahí no va a estar Santiago. Al final vamos a pasar a... Voy a hacer algo diferente. Que vamos a mencionar los libros de la Biblia. Para irlo poniendo nervioso. ¿Amén? Amén. Santiago 2:23, ya se encuentra ahí, dice así. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Bien, Abraham ostenta muchos títulos y reconocimientos bíblicos por ser el hombre del cual Dios hizo un pueblo para él, de donde vendría el Salvador de este mundo. Pero el más importante y el más mencionado de ellos, y que Dios mismo se lo pone y de forma particular y muy puntual hace en este personaje Abraham, es el ser amigo de Dios. ¿Amén? El Señor no menciona a otra persona con este título en la Biblia. Él fue amigo de Dios. Pero ¿cómo un hombre de naturaleza corruptible puede llegar a ser llamado amigo de Dios? ¿Cómo es esto? Cuando vino Jesús, hay una parte en donde él dice que su vida da por sus amigos, pero habla de forma plural. Consideraba a sus apóstoles sus camaradas, sus amigos, sus compañeros, pero Abraham era amigo de Dios. ¿Por qué hay esta diferencia? Jesús era Dios, claro que sí, pero aquí engloba a Dios, a la Trinidad divina. Abraham era amigo de esta Trinidad santa, de Dios como tal. Abraham era amigo de Dios. La Biblia menciona en Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo más profundo del corazón. Una de las características de Jesús durante su ministerio era, y la Biblia lo menciona en múltiples ocasiones, que el maestro conocía el pensamiento de las personas. Pero más que los pensamientos, Dios conoce la actitud del corazón. Eso es lo más importante. Dios no solo conoce lo que está aquí, sino lo que está acá, que es lo más importante, la actitud de nuestro corazón. Muchos han intentado engañar a Dios, pero nadie puede hacerlo porque Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Él sabe incluso las cosas que vamos a hacer antes de hacerlas.
Él ya sabe cómo vamos a responder. De esta forma podemos dar una respuesta temprana del por qué Dios llama a Abraham su amigo. Y esto es porque Dios conocía el corazón de Abraham y la forma en la que él respondería frente a cada situación. Pero la pregunta siguiente que nos tendríamos que plantear, y es la que vamos a estudiar esta tarde, es: ¿cómo era el corazón de Abraham? ¿Cómo era este corazón que era capaz de ser llamado por Dios amigo de Dios? ¿Qué características tenía este corazón? Bien, cuando nosotros consideramos a alguna persona como nuestro amigo, es porque el trato con nosotros es más íntimo, es un trato mucho más personal. Sabemos que podemos contar en él, pero no solamente cuando tenemos situaciones difíciles, también cuando hay días malos. Sabemos que ese amigo o esa persona que consideramos nuestro amigo va a estar ahí para apoyarnos, tal vez para darnos una palmadita en la espalda, para amarnos, incluso para decirnos cuando nos equivocamos. Porque si todo el mundo le dice: no, tú estás bien, no te preocupes, no pasa nada, tú hiciste bien, tal vez esa persona no sea nuestro amigo. Porque un amigo nos dice cuando estamos mal. ¿Sí está de acuerdo? Aun cuando no nos guste. Porque a nadie nos gusta que nos digan lo que está mal en nosotros. ¿Cierto o no es cierto? Pero un amigo, esas son las características de un amigo. Un amigo es alguien con quien puedes desnudar tu corazón y confiarle tus sueños, tus secretos o aquello que anhelas. Es alguien que será leal a ti, aun cuando las circunstancias lo inviten a traicionarte o a hacer algo que sea malo para ti. Un amigo hace sacrificios con tal de preservar tu amistad. Fíjese que cuando estaba preparando, hace muchos años, cuando inició el ministerio de su servidor, el Señor me dijo una cosa: tú no puedes predicar, tú no puedes enseñar nada que yo no te haya enseñado primero. Esa es una regla que Dios me puso para poder pararme aquí. Tú no puedes hablar de nada que yo no te haya enseñado. Y cuando estaba yo preparando este tema, de pronto vino una persona a mi corazón y el Señor me dijo lo siguiente: tú te puedes olvidar de todas las cosas, pero yo no olvido. Y así como te he tratado con mano dura en muchas ocasiones, también he sido misericordioso contigo, aun cuando tú no lo mereces. Y escuchando estas palabras, de pronto empezaron a flashear a mi mente y a mi corazón a una persona de mi infancia. Una persona que consideraba yo una gran amiga. Yo le confié un secreto a esta gran amiga, algo que yo iba a hacer que era malo, pero que yo tenía emoción por hacerlo. Y ella me dio su consejo y me dijo que no lo hiciera, que no estaba bien. Y ella lo contó a sus padres y sus padres lo contaron a alguien de mi familia, y ese alguien de mi familia se lo dijo a mi madre. Yo ya había decidido no hacerlo, pero todavía tenía la espinita. Cuando yo me enteré que esta persona había dicho lo que yo le había contado, me enojé. Me enojé contra ella y la traté mal. Incluso le dije palabras fuertes. Y ahí terminó mi amistad con ella. Ahí concluyó esa amistad bonita que yo tenía con ella y no volvió a aparecer nunca más. Años después, ya siendo adulto, ella volvió a escribirme ya por las redes sociales para saludarme y yo la traté mal una vez más, con indiferencia, no mal tal vez, pero sí con indiferencia. Y ella siempre demostró humildad. Yo no le di importancia y continué con esta parte, a lo mejor tratando de llevarme bien con ella y hacer algunos comentarios, pero con cierta indiferencia tal vez.
Pero les repito, ahora sí llegando a esta parte, estaba yo tratando yo esta parte con Dios, sacando el mensaje, y Dios traía esto a mi corazón. Y en ese momento yo me di cuenta que esa amiga había incluso arriesgado su amistad conmigo, la había sacrificado con tal de que yo no cayera en maldad y en pecado. Y ese fue el precio que pagó, yo nunca lo vi. En ese momento yo sentí dolor en mi corazón por la arrogancia que había yo tenido. Y bendije su vida y le dije: Dios, bendice su vida. Ella ya tiene una familia, le dije: bendice la vida de su esposo, bendice la vida de sus hijos, bendice a sus padres y perdóname por lo que hice. Dios siempre nos saca las cosas, no para reprocharnos, sino para que podamos corregir el camino, para que podamos enderezar aquello que hicimos mal, para que podamos tener libertad, para que seamos verdaderamente libres. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libres. Y este fue Abraham, el amigo de Dios, un siervo del Dios viviente, pero con un corazón de amigo. Vamos a ver cómo era el corazón de este amigo. Ahora, muchos mensajes se basan en que Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Pero en un sentido más estricto, el plan de Dios comenzó con el padre de Abraham, con Taré, con su padre. ¿Por qué digo que comenzó ahí? Porque fue Taré quien sacó a su familia de Ur de los Caldeos. Abraham tuvo 3 hijos: Abraham, Harán y Nacor, si no me equivoco. Nacor se casó y tuvo hijos, pero Harán murió en Ur de los Caldeos. Y Abraham se casó con Sarai, pero dice la palabra de Dios que era estéril y no podía tener hijos. Imagínense el corazón de un padre como Taré. La Biblia no nos especifica qué tanto era siervo de Dios, pero sabemos que era siervo de Dios. ¿Por qué digo que lo sabemos? Porque Abraham tenía temor de Dios. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham sabe que es Dios el que le habla, sabe quién es Dios, sabe que es el Dios viviente. Quiere decir que había esa transmisión de parte de su padre Taré hacia Abraham. Ahora, si vamos un poquito para atrás, ellos vienen de la descendencia de Set, hijos de Noé, quien creyó a Dios cuando iba a venir el diluvio. Pero Noé, ¿de quién viene? De Sem. ¿Quién es Sem? Hijo de Adán y Eva. ¿Sí recuerdan, verdad? Vamos un poquito para atrás. Quiero que lo tengan bien presente porque esto es bien importante. Fue Adán y Eva. Y Adán y Eva tuvieron a Caín y a Abel, ¿cierto? Pero Caín mató ¿a quién? A Abel. Y dice la palabra de Dios que les nació un tercer hijo, que fue Set. Pero aquí hay algo particular en Set, porque dice la palabra de Dios que Dios le dio un hijo y Eva dijo: este hijo me ha sido restituido por el hijo que mató Caín, por Abel, Set. Y dice la palabra de Dios: y comenzaron los hombres a alabar, a invocar el nombre de Dios con Set, con la descendencia de Set. Noé viene de la descendencia de Set. ¿Invocaba o no invocaba el nombre de Dios? Abraham viene de la descendencia de Set. Invocaba a Dios, pero también Taré, porque Taré es padre de Abraham. Incluso les puedo decir que Nacor, quien se queda en Ur de los Caldeos, también adoraba el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque de esa familia era donde más adelante Dios iba a proveer una esposa para Isaac, de esa familia. ¿Se dan cuenta cómo a Dios no se le escapa nada? Esta semana Dios me permitía llevar una vida delante de Dios, una persona que le he estado compartiendo de la palabra de Dios y aceptaba al Señor. Y yo le decía:
Dios parece como si jugara, como digo, a lo mejor es un poco burdo o torpe la forma en la que yo asimilo, pero decía yo, Dios a veces juega un pool. ¿Alguien ha jugado billar? Bueno, ese es un juego, un pool es una mesa que no tiene hoyos, solamente se trata de golpear, ¿no? Me parece, no sé, no conozco al 100% el juego, o digamos que sí tiene hoyos, pues, pero el punto del juego es con un solo golpe golpear todas las bolas en la mesa de billar. Eso es un pool. Un solo golpe golpea a todas las demás en una serie. Yo le decía, a veces yo creo que Dios juega pool, porque le pega una cosa y al mismo tiempo repara las vidas de los demás. ¿No le ha pasado? Dios de repente lleva a una persona a los pies de Cristo y se convierte su papá y se convierte su mamá, pero eso hace que usted le predique a la persona que tiene o tuvo los mismos problemas que usted, y Dios restaura esa vida. Hace tiempo, o hace una semana, tuvimos aquí unos pequeñitos, ¿no? Esos niños pueden ser el instrumento para traer a sus padres. No lo sabemos, ¿no? O puede ser que ya crezcan, muchos se vayan y un día digan, yo recuerdo que me hablaron de Dios. Y cuando venga otra persona a predicarle el evangelio, tal vez en ese momento nazca de nuevo por el trabajo que se hizo aquí desde antes. Bien, entonces Dios amaba a la descendencia de Set y en este caso escogió a Abraham. Bien, imagínense el sufrimiento de Taré al haber perdido a su hijo, porque lo normal es que los hijos entierren a los padres y no los padres a los hijos. Esta situación es difícil para quien lo ha pasado. Es muy dolorosa ver a un padre sufrir cuando su hijo fallece. Es complicado. En la mayoría de los casos es un juicio de parte de Dios. En la mayoría, no en todos. ¿Sí escuchó? En la mayoría de los casos. Bien, si usted quiere revisar esta historia, no me voy a meter mucho en las historias, solo vamos a hacer un recorrido sobre la vida de Abraham para conocer cómo era el corazón de Abraham. Usted va a encontrar esta historia en Génesis 11, 27 al 32, lo que yo le estoy hablando. Ahora, cuando Taré saca de Ur de los Caldeos y toma a Abraham, no solamente toma a Abraham y a Sara, también se lleva a Lot. ¿Por qué? Porque Lot era hijo de su hijo fallecido Harán y no lo deja solo. Dice, no lo voy a dejar solo. Ya el otro hijo, si alguien me puede buscar, ¿cómo se llamaba el tercer hijo de Abraham? De pronto se me cruzó y lo olvidé. El otro hijo de Taré, perdón. Alguien búsquela. Alguien, ¿puedes ayudarme a buscar? Está en Génesis 11, 27 al 32. Nacor, me parece que Nacor es su hijo. Él hace familia en Ur de los Caldeos. Pero Lot estaba como, ¿qué hago aquí? El primero que lo toma es Taré y se lo lleva. Se lo lleva aún más allá de la tierra de Canaán. Llegan hasta Harán. Ahora, si usted ya pudo ver, no existe evidencia de si Taré puso el nombre donde se asentó en honor a su hijo Harán, porque llegaron a la tierra de Harán. ¿Sí lo ve o no se había dado cuenta? Llega Taré con Abraham, con Sara y con Lot, llegan a la tierra de Harán. Y no sabemos si al asentarse aquí, en este lugar, le pone el nombre de su hijo fallecido como una especie de homenaje, o tal vez la tierra ya se llamaba así, y tal vez Taré le puso el nombre de aquella ciudad. Pero como quiera que sea, Taré se queda en esta tierra porque de cierta forma encuentra consuelo en esta tierra. Encuentra un lugar donde establecerse, encuentra un lugar donde se siente cómodo. Encuentra un lugar donde terminar sus días, donde fructificar, donde multiplicarse, donde hacer
un nombre, hacerse un nombre y hacerse conocido y hacer familia, porque tenía siervos y siervas y esclavos y ganado y se establece en Harán, y Abraham y Lot con él. Una tierra en donde rendía homenaje a su hijo, mas Dios tenía otros planes con Abraham. En esta tierra de Harán, Taré muere, Taré fallece ahí. Y Dios le habla a Abraham y le dice: salte de tu tierra y de tu parentela. Vamos a Génesis 12, del 1 al 4, le vamos a dar lectura. Génesis 12, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le da herencia y le hace una promesa inmensa ahí. Dios le dice que de él iba a salir una nación grande. Y Abraham no sabía cómo, pues Abraham hasta ese momento no tenía hijos. Él tal vez imaginaba muchas cosas, imaginaba esclavos, imaginaba ganado, imaginaba como, sientan esto, dice: haré de ti una nación grande, es decir, un nombre grande, pero hasta este momento todavía no es directo con la descendencia de Abraham. ¿Sí lo puede ver? Es más, le dice: salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Ni siquiera sabía a dónde iba a ir. No sabía hasta este momento que iría a Canaán. Dice: a la tierra que te mostraré. Es decir, salte primero, actúa en fe. Esto es bien importante, porque el Señor solo le da la orden y le dice: salte de tu tierra y de tu parentela. Póngase usted en el lugar de Abraham. Taré llevó a Abraham y a Lot a la tierra de Harán, y ahí fructificó, hizo tierras, tal vez hizo negocios, hizo casa, se hizo un nombre, porque cada que alguien mencionaba Harán, yo me imagino que Taré estaba orgulloso, porque rendía homenaje a su hijo. Al morir Taré, las cosas de Taré pasarían a manos de Abraham y de Lot. Pero el Señor le dice: salte de tu tierra y de tu parentela. Era una prueba fuerte, ¿no? Tal vez usted, como hay muchos hijos que, y esto es algo bien doloroso, que están esperando a que se mueran sus padres para heredar. Ya les surge a algunos que se mueran sus padres para heredar. Algunos dicen: cuando se muera mi papá, esta es mi casa. Ese es un error que enseñan los padres y que no debe enseñarse. Si tu padre o tu madre te dejan algo, qué bueno, pero tú debes hacerte un nombre. Tú debes de recibir la bendición de Dios. Tú debes de trabajar por lo tuyo. No esperes. Y aquel padre que inculca a su hijo: esto va a ser tuyo, es un error. Tú debes de buscar lo tuyo. Tú debes de recibir la bendición de Dios. Y si en su infinita misericordia, al fallecer tu padre, Él te bendice, gloria a Dios. Pero ¿y qué tal que tu padre, Dios le dice: no le des nada a tu hijo? Véndelo y dáselo a, no sé, a un siervo de Dios, o pon una iglesia, qué sé yo. Yo no lo sé. ¿Tú lo sabes? Es difícil, ¿no? La ideología mexicana. Esto yo lo pude ver la primera vez que yo me fui a Estados Unidos. Si tú piensas en cómo son las películas norteamericanas. El hijo siempre viene a la casa de los abuelos a visitarlos. ¿Cierto o no es cierto? Cuando van a la universidad, los padres venden hasta las casas para que su hijo pueda estudiar. Y se va a otro estado a estudiar. Aquí
No, mijito, no, ¿cómo te vas a apartar de mí? ¿A dónde vas, hijito? Ay, ¿qué va a ser de ti sin tu lechita? ¿Y qué va a ser de ti sin tu cobijita? Así es, el mexicano así es. Incluso la patrona del mexicano, digo, y somos mexicanos, pero no es nuestra patrona, y me imagino que saben de quién hablo, es mujer. ¿Y a quién se le rinde más culto? ¿A Jesucristo o a la patrona? ¿Se dan cuenta? Todo está trabajado. Tal vez usted no se había dado cuenta, pero todo va en ese sentido. Por eso es que el mexicano dice, no vamos con mi abuelita, vamos con mi mamá, todo es con mi mamá. No hay un equilibrio. Los hijos se quedan en la casa de los padres, aquí hijo, construye, aquí haz cuartos aquí. Y ahí se quedan. Y sus nietos ya no tienen que heredar, porque pues ya lo heredaron los padres en vida. Pero Dios no quería eso. ¿Sí se da cuenta? Dios le dijo, salte de tu tierra. A lo mejor usted dice, pero pues es que es bien difícil y las rentas son bien caras. Pues sí. Abraham no sabía ni a dónde iba a ir. Dice, es que Abraham tenía ganado y si no había hierba donde Dios lo llevaba, se le morían las vacas, las ovejas, los chivos, lo que llevara. ¿Sí se da cuenta del riesgo que corría Abraham? Pero Abraham, ¿qué decía nuestro verso? Abraham creyó a Dios y le fue tomado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Pero aquí el punto número 1 que quiero que escriba es, lo interesante aquí es, punto número 1, la respuesta de Abraham. ¿Qué respuesta dio Abraham ante esta situación? La respuesta de Abraham, la forma en la que respondía Abraham. Eso es lo importante aquí. Vea qué dice el verso número 4. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Cuántos años tenía? 75. Ándale. ¿Alguien aquí tiene 75 años? No, ¿verdad? Entonces todavía estamos a tiempo, ¿no? Por eso le digo, póngase en el lugar de Abraham. Abraham ya era un hombre grande, de edad avanzada, y él tomó el riesgo. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios. Ese fue Abraham. Mira, vamos rápidamente a Hebreos 11 y vamos a darle lectura a los versos 8 y 10. Hebreos 11, 8 y 10, para que a usted le quede bien claro lo que hizo Abraham y cómo lo hizo Abraham. Hebreos 11, versos del 8 al 10. ¿Amén? Ok, si no lo he encontrado, ponga atención. Dice la palabra de Dios, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia. ¿Qué dice? Obedeció. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Obedeció. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Obedecer. Para salir al lugar que había de recibir como herencia, el lugar que Dios había escogido para él, aún sin saber a dónde iba a ir, dice la palabra de Dios. Continuamos leyendo. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, ¿qué? La ciudad que tiene fundamentos. ¿Fundamentos en quién? En Dios, cuyo arquitecto y constructor es Dios, por si no le había quedado claro. Todo lo hizo Dios, todo lo puso Dios para él. Esa era la promesa de Dios. ¿Qué hizo Abraham entonces? Obedeció sin cuestionar nada, sin peros ni pretextos, confiando plenamente en Dios por fe en quien sabía que lo sustentaría. Él obedeció
al mandato de Dios. No puso peros, no puso pretextos, no dijo, espérame, como en algún tiempo un descendiente de Abraham le dijo a Jesucristo, déjame que entierre a mi padre y entonces te sigo. ¿Sabe qué significaba esto? Lo que este muchacho estaba a decir, déjame que se muera mi padre, que herede lo que me va a dejar mi padre, y ya con lana en la bolsa, entonces te sigo, y ya no voy a tener necesidad de nada. Y el Señor le dijo, así no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme con lo que tienes, porque yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Era complicado, ¿no? Era difícil, sigue siendo difícil, pero no imposible. Obedezcamos a Dios como Abraham. Ese era el corazón de Abraham, un corazón de obediencia para con Dios, un corazón de conocimiento de la plenitud de Dios y de su justicia y de su sustento. El corazón de Abraham, era obediente. Abraham recibiría herencia de su padre Taré, mas decidió obedecer a Dios, esperar la herencia que Dios le daría, sin saber cuál era ni a dónde llegaría, porque Dios le dijo, ve a la tierra que te mostraré. Es decir, actúa primero y confía en mí. Salte, actúa primero y yo te mostraré. Pero primero actúa. Ese es el corazón de Abraham. Era actuar en Dios y Dios mostrará. Punto número 2. Abraham tenía un altar permanente en su corazón. Cuando llega a esta tierra, cuando recibe el llamado de parte de Dios y le dice, salte de tu tierra, la tierra que te mostraré, dice que llegó hasta la tierra de Canaán. Es decir, estaba más allá de la tierra de Canaán, en Harán. Y de Harán lo sacó y lo llamó el Señor. Muchos dicen que lo sacó de Ur, de los caldeos, y no es incorrecto. ¿Por qué? Porque el plan de Dios comenzó ahí, con su Padre. Desde ahí comenzó el plan de Dios. Dios ya tiene un plan para ti. Dios ya estableció un plan para ti. Pero a veces preguntamos, somos muy preguntones. Hay una película de niños que me hace reír mucho, que van camino hacia la tierra lejana, y el burrito le dice, ¿ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? A veces así eres tú, a veces así soy yo. Llegamos con el Señor y no esperamos en el Señor. Le decimos, ¿ya? 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 Pero espérate, actúa en fe, confía en Dios, forma un corazón y entonces llegará. Él hará. Él hará, no Él harán. Él hará. Cuando llega a esta tierra, a la tierra de Canaán, lo primero que hace Abraham es edificar un altar. Cada vez que Dios le hablaba, en el lugar que le hablaba, edificaba un altar. Es decir, lo primordial para Abraham era dar gloria y honra a Dios por todo como siervo del Dios viviente, pero escucha, confiando siempre en que Dios tendría control sobre cualquier situación. Abraham tenía un altar permanente en su corazón. Abraham confiaba plenamente en Dios. Génesis 12:7, para que puedas ver de lo que te estoy hablando. Génesis 12:7 dice, y apareció Jehová a Abraham, ya estando en tierra de Canaán, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Lo llevó a la tierra que le dijo que le mostraría, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Qué fue lo primero que hizo Abraham para Dios? Edificó un altar, fue lo primero que hizo Abraham, es decir, obedeció, no cuestionó.
Y cuando llegó y Dios le mostró, dio gracias a Dios por eso y edificó un altar y dio gloria y honra a aquel que lo merece. Dios lo bendijo en cualquier lugar a donde Abraham estaba. ¿Por qué? Porque Abraham tenía un corazón de obediencia. Comenzaba a nacer un corazón de amistad en Abraham, una amistad entre Dios y Abraham. ¿Sí lo puede notar? ¿Sí lo puede comenzar a comer? Porque el Señor Dios me mostraba, hay veces que a esta iglesia le ha dado duro, y de repente saca la cuarta y nos da y duele, ¿verdad que sí duele? Pero hoy me decía, hoy tengo un pastel grande para darles. Y yo decía, qué rico, Señor, sí. Espero que usted lo esté disfrutando, porque ese pastel es dulce. Porque uno empieza a ver, yo cuando empezaba a trazar esto decía, ay, Señor, de verdad que a veces es tan inspirador y tan hermoso escuchar estas palabras de cómo debemos de ser, y a veces esa corrección se vuelve dulce, porque comienza a corregirnos, pero de una forma apacible. No siempre son tundas, ¿eh? Bien. He mencionado que un amigo es aquel que está contigo en las buenas y en las malas, ¿cierto? Y Dios estaba con Abraham y Abraham nunca se apartó de Dios, aunque las circunstancias aparentes lo incitaran a hacerlo. Un amigo no se aparta de ti, aun cuando las circunstancias lo inciten a apartarse de ti. Cuando llegaron los días malos, y dice la Biblia que hubo hambre en la tierra, Abraham tuvo que desplazarse hacia otra tierra, hacia Egipto. Y Abraham ahí comete el error de ocultar que Sarai era su esposa. Y la Biblia dice que Faraón estuvo a punto de tomar a su esposa por este error tan grave que cometió Abraham. Mas Dios, que amaba a Abraham, lo permitió. No lo permitió. No permitió que ese error que había cometido Abraham se convirtiera en algo catastrófico para él. Lo que Dios un día hizo conmigo, lo que Dios un día hizo contigo, aunque no lo sepas. ¿Cuántas veces Dios ha puesto su mano para evitar que caigas en un barranco? A veces lo sabes, pero a veces no lo sabes. ¿Sí o no? A veces va uno por la vida y no se da uno cuenta de todas las cosas que hace Dios por nosotros. Escuchaba hace 15 días a mi hermano decir, sí fue hace 15 días o hace 20 días, decir, yo estaba parado y de pronto decidí voltear y pasó un carro. Y ya se lo iba a llevar de cacharpo, ¿verdad, mi hermano? Pero Dios no lo quiso así. O sea, es que el hermano es bien vivo. Y brincó como chapulín y se quitó. Es que es Dios hablando a nuestra vida. Puedes creerlo o no puedes creerlo, pero la bendición de Dios está. La provisión de Dios está. Pero está en ti tomarla, en obedecer a Dios, en tener una amistad con Dios, el ser amigo de Dios. ¿No te gustaría ser llamado amigo de Dios? Bien. Dice Génesis 12:7, vamos a Génesis 12:7. 12:7 de este punto. ¿Qué fue lo que hizo Dios por Abraham? Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Te repito, no me voy a meter en la historia, pero Abraham tuvo necesidad de ir a la tierra de Egipto por comida, porque hubo hambre en la tierra, y al llegar se le hizo fácil decirle a su mujer, no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Y no fue la primera vez que lo hizo, hay otra ocasión en donde lo dice. Pero ¿por qué Dios protegía a Abraham? Incluso cuando él cometía errores, Dios libró a Abraham como un amigo se pone por su amigo, intercede por su amigo, se sacrifica por su amigo, hace cosas por su amigo,
para que él esté bien, y le muestra a su amigo sus equivocaciones porque lo ama. Muchos se preguntarán o se preguntan los que conocen esta historia, ¿por qué Dios le pasó por alto a Abraham esta conducta con Sara o con Sarai hasta ese entonces? Porque no fue solo en esa ocasión, más adelante vuelve a decir que es su hermana. Tú di que eres mi hermana. Y no estaba diciendo una mentira porque era su hermana. Y aquí quiero entrar un poco en contexto, porque tal vez ya empiezan los que no conocen, empiezan a tener dudas o a decir, ¿cómo que su hermana? Era su media hermana. Antes, hasta la ley de Moisés, no había una limitante respecto a relacionarse unos con otros. El Señor, si se acuerdan, en Génesis les dijo, multiplicaos, ¿sí o no? Y se casaban con su prima o con su hermana. Era algo común, era algo permitido hasta ese entonces. Hay toda una explicación del por qué Dios dijo hasta aquí. ¿Ha escuchado de las malformaciones genéticas? ¿Sí sabe que el pecado deformó la genética del hombre? Por eso es que unas semanas atrás prediqué acerca del nuevo nacimiento, porque el Señor, aún con nuestra genética, se mete e inserta los genes de Dios en nuestra vida. Todo tiene que ver, todo está enlazado, todo es un pool, o al menos así lo veo yo. Todo va entrelazado. Antes era permitido, después el Señor puso cese a eso, dijo ya no. Ahora ni el padre puede casarse con el hijo, ni con un pariente cercano, no, porque se llama ¿cómo? Incesto. Ya está normado. Antes no había limitante, porque ¿cómo se iban a multiplicar si no era entre ellos? A ver, explíqueme. No había otra forma, ¿o no? Después, cuando Dios destruye la tierra con agua, queda Noé, quedan sus hijos y quedan sus nueras. Y de ahí comenzó la descendencia. Pero si vamos más adelante, voy a viajar solo un poquito adelante. Abraham le preocupaba con quién iba a casarse su hijo. Y dice, yo no voy a permitir que mi hijo se mezcle con estos que no alaban y bendicen a Dios. Por eso va con gente de su familia, gente que sabía que había temor de Dios, porque venían de la descendencia de Sem, lo que hoy se conoce como semitas. De ahí vienen los judíos. Para que su hijo tomara una mujer de ahí, del pueblo de Dios. Por eso es bien importante que tus hijos, mis hijos y ustedes jóvenes tomen del pueblo de Dios y no anden buscando filisteo. Porque toman de la gente que no alaba a Dios, que no conoce a Dios, que es renuente para con Dios y no es lo que Dios quiere. Pero como en otra ocasión lo dije, cada quien escoge su cebolla, ¿verdad? Para llorar, o su cebollón. Señor, cambia a este gorila y quieres que el Señor te lo haga un osito de peluche. No, hombre, ¿cómo crees? Espérate. Dios no te lo puso, tú lo escogiste. O a la mujer, porque también es al revés, ¿no? Puede ser una filistea. Hay que ser prudentes. Bien, entonces ya entrando en este contexto, era hermana, media hermana de Abraham. No estaba diciendo una mentira, pero estaba ocultando la verdad porque era su mujer. Por eso Faraón la ve y dice, esta está bien. Yo me imagino a Sarai como una mujer muy bella, muy imponente, tanto así que el Faraón, el jefe de todos, el rey de Egipto, dijo, tráiganmela para acá. Pero ¿qué dice? Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Su amigo lo defendió y dijo, ya la regaste. A ver. Y como le menciono, muchos se preguntan por qué Dios le pasó por alto. Pero escuche, esto Dios no se lo pasó por alto como muchos creen. Porque Abraham tuvo que esperar
la promesa cumplida de su descendencia. Fue el plan de Dios para que Abraham, valorara a la mujer que estaba con él, para que amara a la mujer que estaba con él, para que amara a la mujer que lo acompañaba, que sería parte de esta bendición, para que Abraham instruyera y estableciera el mismo amor que él tenía de Dios en Sara. Es decir, el mismísimo Dios solidificó a esta familia, que con el paso de los años esta familia vendría a traer una gran nación, vendría a traer tantos hombres y siervos de Dios, incluyendo a David, incluyendo a Samuel, incluyendo a Salomón, incluyendo a los profetas. Todos venían de esta familia, por tanto Dios tenía que solidificar esta familia. Pasaron 25 años para que se cumpliera la promesa de Dios a Abraham. Dios no se lo pasó por alto, porque Dios le hizo esperar en ese tiempo, porque Dios hizo madurar el corazón de su amigo, que amaba a Dios. Y le dijo a su amigo: no solo te he llamado a ti, también la he llamado a ella. Por eso cuando Dios llama a un varón, no lo llama solamente a él, llama también a su esposa. Aunque muchos pueden pensar lo contrario y dicen: no, yo soy el que tengo ministerio, tú te quedas en la casa a cuidar a nuestros hijos. Eso está mal delante de Dios. Cuando Dios te llama varón, te llama con tu esposa. Y no solo estoy hablando del pastorado. Dios puso al hombre como cabeza de familia para guiar y para instruir y para inculcar el temor de Dios en su mujer. ¿Sí sabías que la mujer está diseñada por Dios para ser moldeada? A mí me encanta predicar esto y es una de mis banderas, porque a mí me costó mucho trabajo entender esto. A mí me costó mucho trabajo entender que esa joya que está ahí sentada, Dios me la dio para corregirme. Y han de ver cuando la ven muy seriecita. Pero ella es la que me corrige cuando estoy caminando mal o me dice: no, por ahí no vayas. Digo, no me pega, no exageren. Me corrige, dirían muchos. No me pega, me educa. Pero es mi bloqueo. Es esa otra cabeza que piensa para que yo no cometa tantos errores. Y es mi deber instruirla, es mi deber formarla, es tu deber formarla, es tu deber instruirla. Y los que no se casan todavía, los que son varones van a tener esa responsabilidad sobre sí. Y las mujeres tendrán la responsabilidad de ser sabias para su casa, porque dice la palabra de Dios que la mujer sabia, ¿qué? Edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo. Esto es lo que Dios le quería enseñar a Abraham. Vamos a Hebreos 11:11 para que ustedes puedan ver cómo Sara también fue llamada a esta gran bendición, a este gran ministerio, a esta gran responsabilidad que Dios había puesto sobre Abraham, hacer de él una nación grande. Hebreos 11:11. Amén. Dice la palabra de Dios: por la fe también, la misma Sara, ¿la misma qué? Sara. Siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Quién creyó que era fiel? No se está refiriendo a Abraham, se está refiriendo a Sara. El padre de la fe, el amigo de Dios Abraham, tenía una mujer digna de ese ministerio. Una mujer preciosa que también creía en Dios. Porque Abraham, con el paso del tiempo, con el paso de los años, con el ese esperar la promesa de Dios, Abraham fue formando en Sara
Tal vez usted esté pensando en la ocasión que Sara se rió de la promesa y por eso Isaac se llamaba Isaac. Pero Abraham sabía que también Abraham se rió, solo que hay una diferencia. Abraham lo hizo postrado a tierra, humillado delante de Dios. Y no lo hizo como una risa de burla. Su risa fue distinta. Su risa fue un poco de desaliento. Es como cuando usted se ríe y dice, ¿cómo va a pasar eso? Esa no es una risa de carcajada, de burla. Pero tenían que ser moldeados ambos. Su corazón tenía que ser tratado. Abraham tenía que infundir en Sara el mismo temor, la misma amistad, el mismo poder y fuerza y confianza que tenía hacia Dios en Sara. Porque, le repito, alguien puede decir, pues es que Dios tiene sus consentidos. Yo escuché un día a un hombre que decía, yo soy el consentido de Dios. Mira cómo me bendice. Ese hombre ya no está. Ese hombre murió. Apenas empezó el COVID. Yo no lo vi muy consentido, que digamos. A veces hablamos tonteras y no sabemos lo que estamos hablando. Y perdón por la palabra que utilizo. Dios cumplió su propósito porque cuando Dios te llama, varón, también llama a tu mujer. Y es tu deber amarla y respetarla. ¿Oyeron, varones? ¿Oyeron, varones? Creo que nada más escuchó uno. Pero el que tiene fe, oiga lo que el Espíritu dice. Pero también para formarla, para instruirla, para bendecirla, para inculcarle el mismo amor que tú tienes por Dios. Pero si tú mismo no amas a Dios, ¿qué le vas a inculcar a tu mujer? ¿Qué le vas a enseñar? Si tú eres amigo del mundo, ¿a quién crees que va a amar tu mujer? Digo, no hay que ser un teólogo, ¿no? Es muy sencillo. Si tú te constituyes amigo del mundo, ¿de quién va a ser amigo tu mujer? ¿O de quién va a ser amigo tu varón, mujer? Porque también aplica del otro lado. Porque la palabra de Dios dice que el inconverso será salvo por la fe de ella, por el comportamiento de ella. ¿Bien? ¿Está lloviendo? Qué bueno, damos gracias a Dios por la lluvia, ¿verdad? Y luego le preguntamos a Dios, ¿por qué ella es así? Esto es algo que es muy importante y quiero que te quede bien claro porque tú eres cabeza, varón, y la mujer es tu ayuda idónea. Pero la función de ella no es menor porque tú seas la cabeza. La responsabilidad la tienes tú y la tengo yo, pero también tiene ella el deber de apegarse a Dios para poder ser una sierva humilde delante de Dios. Esa familia que Dios forjó durante 25 años que tardó la respuesta de Dios, fue una familia sólida de donde vino el Salvador. Y Dios consiguió su objetivo porque Abraham amó en gran manera a quien sería el instrumento de Dios para hacer de él una nación grande. Y todo lo que implica en el futuro y más adelante, cuando ella muere, cuando muere Sara. Y te invito a que revises toda la historia de Abraham. Abraham busca un lugar precioso, el mejor lugar para enterrar a su mujer. Pero no solamente eso, para que él fuera enterrado junto con ella. ¿No es esta una gran historia de amor? ¿No es esta una historia digna de la mejor novela, aún sobre las novelas de Shakespeare, aún sobre Romeo y Julieta, o sobre nuestras tradiciones mexicanas como el Iztaccíhuatl y que la mujer dormida y que si fulano? ¿No es más bello esto?
Hizo una familia preciosa, sólida, que esperó en Dios, que le fue inculcado el amor a Dios, que le fue inculcada la amistad con un hombre, a esa misma mujer, que trajo una nación grande, una nación de hombres y de mujeres siervos de Dios. Y tenemos a David, y tenemos a Ruth, y tenemos a María, y tenemos a los 12 apóstoles, y tenemos a los profetas. Todos ellos vienen de Abraham y de Sara. Una familia preciosa, una historia de amor impresionante. Ese era el corazón de Abraham, pero ese corazón era nutrido por Dios y por Sara. Ese amor que Dios puso en ellos. Tal vez usted piense, oiga hermano, ¿y qué me dice de Agar? Ya llegaremos ahí. Ya llegaremos a la intención del hombre de ayudar a Dios. Pero eso no cambia lo que Dios hizo con ellos dos. Perdón, es que está chiquito. Y luego me hago bolas. Vamos a Génesis 13, vamos avanzando. Génesis 13 del 1 al 4. Una vez saliendo de Egipto, de esta situación que vivieron, donde Dios libró a Abraham de que tomara a Faraón su mujer, dice la palabra de Dios en Génesis 13, 1 y 4. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, es decir, de vuelta hacia tierra de Canaán, él y su mujer y todo lo que tenía, y con él Lot. He estado mencionando a Lot y no lo he omitido porque vamos a hablar adelante de Lot, del corazón de Lot. Pero quiero que veas el corazón de Abraham, cómo siempre traía esa paternidad de traer a Lot. Tú te vienes conmigo, tú me sigues, tú vas a estar conmigo. No te voy a dejar solo, te voy a hacer partícipe de la bendición de Dios. Abraham era, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, verso 3. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ahí, el lugar del altar que había hecho allí entonces, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Una vez más, después de una situación, después de un cambio, después de haber vivido algo en Egipto, lo primero que hizo Abraham fue llegar al altar e invocar el nombre de Jehová. Esto afirma nuestro punto número 2. ¿Cuál era el punto número 2 si alguien me lo dice? Abraham tenía un altar permanente en su corazón. Bajo todas las situaciones, bajo cualquier circunstancia, en su corazón de Abraham había un altar. ¿En tu corazón hay un altar? Bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier problema. A veces no. A veces hay situaciones difíciles y pensamos en todo. En cómo solucionarlo, en a quién hablarle, de quién quejarnos, a quién reclamarle. Le echamos la culpa a nuestros padres, a nuestros hermanos, al gobierno. Culpamos a alguien, pero nunca decimos, tal vez yo soy el culpable. Voy a ir a Dios, voy a refugiarme con Dios, voy a invocar el nombre de Dios. ¿Te quedaste sin trabajo? Adora el nombre de Dios. ¿Tienes un nuevo trabajo? Adora el nombre de Dios. ¿Nació un hijo tuyo? Adora el nombre de Dios. Hoy, ¿tuviste mucho trabajo? Bendice el nombre de Dios, porque tienes trabajo. ¿Hoy te peleaste con alguien? Ve con Dios. Arrepiéntete y bendice el nombre de Dios. ¿Tienes necesidad de algo? ¿Estás enfermo? ¿Te dieron una mala noticia? Invoca el nombre de Dios. Dios tiene que estar siempre presente como un altar presente en nuestro corazón.
Era prioritario para Abraham invocar el nombre de Jehová. Era lo primero que había en su corazón. Si tú eres amigo de Dios y Dios es tu amigo, debe ser prioritario en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, invocar el nombre de Dios y darle gloria y honra a Él. Tal vez, si tú no haces esto, deberías preguntarte si tú eres amigo de Dios. Si eres amigo del mundo, la Biblia dice que quien se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. Ahí ya hay un problema. Por eso es importante tener en nuestro corazón un altar permanente hacia Dios. Punto número 3. Una amistad entre dos personas converge en pensamiento. Una amistad entre dos personas converge en pensamiento. Así como Dios es un Dios de misericordia, también Abraham era un hombre misericordioso. Por eso digo que converge en pensamiento. Cuando tú tienes un amigo, sus pensamientos son similares, se acoplan, no son iguales, pero son similares. Se ríen de las mismas cosas, hablan los mismos temas, tal vez les gustan las mismas cosas, tienen la facilidad de platicar sobre un tema particular, convergen en pensamiento. Dios es un Dios de misericordia, ¿cuántos lo saben? Pero Abraham era como su amigo, también era un hombre misericordioso. Y Abraham tenía esa misericordia con el corazón de padre, como el padre. Pues al salir de Harán tomó también a su sobrino Lot. No lo dejó ahí, aun cuando en Harán también estaba la heredad de Lot. No lo abandonó a su suerte, no lo dejó ahí, sino que hizo como hizo su padre con él y tomó a Lot y le dijo: Dios me va a bendecir, Dios me va a entregar una tierra y yo te voy a hacer partícipe de esa bendición. Eso es un hombre misericordioso. Cuando Dios te bendice, cuando Dios te da, cuando Dios da sobreabundancia, ¿qué haces tú? ¿Qué hace tu corazón? ¿Qué busca hacer? Sino lo que debe de hacer es hacer misericordia para los demás. Ser misericordioso con los demás. Amar a los demás. Tal vez también proveer para los demás. ¿Sí, amén o no amén? Amén. Y si sigues leyendo esta historia, llegarás al punto en el cual hubo altercado entre la gente de Abraham y la gente de Lot por la bendición tan grande que derramó Dios con ellos. Era tanta la bendición de Dios, era tanto lo que Dios les dio en tierra de Canaán, que comenzó a haber disputa entre la gente de Abraham y la gente de Lot. Hay veces que la gente discute porque no tiene, y tú y dame, y eso es mío. Pero en esta ocasión ellos estaban discutiendo, o sus siervos discutían, porque era demasiada la provisión de Dios. Era tan grande la provisión de Dios que había altercado entre sus siervos de uno y los siervos del otro. Y Abraham, con este corazón de misericordia, le dice: ve para donde quieras, Lot. Al fin y al cabo, todo Canaán me lo va a entregar Dios. Todo Canaán es mío. Toda la tierra fue prometida por Dios. A donde vayas, Dios nos lo entregó. Abraham estaba siendo partícipe a Lot de esa bendición. Y le dio la oportunidad y le dijo: escoge donde quieras, donde tú quieras. Y Lot ve hacia la parte más atractiva, hacia la parte más bella, hacia la más prominente, y le dice: esa es la que quiero, yo quiero esa. Y escucha y ve cómo responde un hombre de misericordia. Abraham no pelea nada ni se desanima, ni tampoco le dice: me dejaste lo más feo. Qué convenenciero eres, Lot. Y yo, y para mí, y mis siervos,
No, le dice, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas para allá, yo voy a ir para acá. Donde tú vayas, yo me voy a apartar, porque hay tierra suficiente para nosotros. Abraham no se desanima. Abraham no confiaba en la tierra, ni en lo que la tierra le producía. Abraham confiaba en Dios. Abraham esperaba la provisión de Dios. Y este es el punto número 4. El corazón de Abraham esperaba en la provisión de Dios, no importando en dónde estuviera, no importando el que Lot haya tomado lo mejor y lo más rico y lo más productivo. Tal vez le tocó la parte desértica, pero él no confiaba en la tierra, él confiaba en la provisión de Dios. En eso confiaba Abraham. Vamos a Génesis 13, del 14 al 17. Ya vamos terminando. Abraham esperaba en la provisión de Dios. Ese es el punto número 4. Abraham esperaba en la provisión de Dios. Es Génesis capítulo 13, los versos del 14 al 17. Les repito, solo es para dar referencia a lo que estoy explicando, pero la historia es larga. Usted puede tomarse el tiempo de leerla y estudiarla. Verso 14 dice: Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos. Ahí viene la provisión de Dios. Y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, hacia el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. ¿Y qué hizo? Edificó allí altar a Jehová. ¿Sí vas conociendo el corazón de Abraham? ¿Cuántas veces nos hemos topado con esto? Y nos vamos a seguir topando con esta frase. Y edificó allí altar a Jehová. ¿Sí logras verlo? ¿Sí te lo está revelando el Espíritu? Abraham recibió la promesa de Dios sobre su descendencia en este momento y creyó a Dios y bendijo su nombre una vez más. No vemos a Abraham cuestionando todo, no vemos a Abraham dudando ni desesperado por la respuesta de Dios. Él creyó a Dios y esperó en él, como confía un amigo en la promesa de un amigo, como espera un amigo en su amigo. Por eso fue llamado amigo de Dios. Aún nos falta mucho por ver, pero con lo que hemos visto podemos ir conociendo el corazón de Abraham. Era un siervo de Dios, pero con un corazón de amigo, un corazón que confía, un corazón que es leal, un corazón que espera y un corazón que ama. Ponte sobre tus pies.